Amén. La pregunta existencial del hombre: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? La palabra de Dios realmente nos da todas las respuestas que necesitamos. No hay nada que nos pueda responder de lo que nosotros necesitamos. Y dice la palabra del Señor en Hechos 17, 23, 29, para hablarle de ese diseño, de dónde vengo, quién soy y a dónde estoy yendo. Y dice 17, 23, 29, Hechos: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción mayúscula: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. O sea, estaban adorando los griegos en el Areópago, adoraban a un Dios que no conocían, pero lo adoraban, le presentaban ofrendas. Pues sin conocerle es a quien Dios os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Escuche la palabra clave. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios me da vida, me da aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Diga conmigo, habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, que si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Tengo identidad. Con Él vivo, en Él me muevo y tengo identidad. Somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. El apóstol Pablo está hablando literalmente cuando su espíritu se enardeció y comenzó a ver a todos los griegos comenzar a adorar a tantos dioses que algunos eran de plata, otros eran de oro, otros eran de piedra, pero eran tan politeístas, que tenían tantos dioses, que en un momento dado colocaron un altar parecido a esto, y ahí estaba vacío. ¿Por qué estaba vacío? Tenía un letrero y decía en mayúscula, al Dios no conocido. ¿Cómo apareció ese altar? 50 años en Grecia, hubo una peste tan terrible, hubo una plaga que azotó y comenzó a matar y a destruir a las personas, las familias. Porque quiero que usted considere esto. Cuando nosotros tuvimos una pandemia, la gente va a la casa, se resguarda, se vacuna, no se vacuna, comienza a tomar anticuerpos, hace lo que uno siente guiado por el Señor. No podemos decirle, tú estás haciendo mal o tú estás haciendo bien, porque cada dueño es dueño de sí mismo, de tomar su voluntad de qué hacer o qué no hacer. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad, si a usted le tomaba, por ejemplo, el chikungunya, o le tomaba el dengue hemorrágico, o le tomaba el COVID, ellos directamente, y esa persona moría, a todas esas personas le apartaban de la sociedad, literalmente, eran como leprosos. Y luego a esa persona muerta, de alguna forma, le llevaban dentro de la casa y todo lo que estaba dentro quemaban, porque ellos decían que estaban impregnados en las puertas, en las ventanas, todo ese virus. Entonces era la forma de ellos matar el virus, lo quemaban todo. Entonces una persona no solamente quedaba sin su ser querido, un hijo, supongamos que el padre de familia y la madre caían enfermos, caían
morían, no solamente quedaban sin padres, quedaban sin pertenencia, quedaban sin casa, quedaban sin terrenos, quedaban sin nada. ¿Por qué? Porque todo se quemaba. No sé si algunos habrán visto esas películas de la Edad Media, cuando ellos quemaban la casa cuando había una peste. Bueno, eso es cierto, era así. Entonces ellos comenzaron a clamar al dios de plata, al dios de oro, al dios Zeus, al dios Afrodita, al dios Diana, a todos los diferentes dioses, pero no tenían ningún resultado. Y alguien, como ellos son estudiosos, dijeron: tenemos que hacer algo. Seguramente estamos clamando a un Dios que no tiene el poder, y necesitamos, escuche bien, clamar si hubiere alguien que sea Dios de todos los dioses, pero no le conocemos, que sea el creador de los cielos y de la tierra, el que tenga la máxima excelencia. ¿Se acuerda de que Timoteo dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Porque él le escribió a los gnósticos y le escribió a agnósticos. Lo que estaba diciendo es, porque los griegos pensaban que para acercarse uno a Dios tenía que ir uno primero a un Dios inferior, el inferior se iba al superior, y así sucesivamente, para hablar con el Dios que es sumamente superior a todas las cosas. Y ellos dijeron: clamemos, oremos y adoremos y presentemos nuestra ofrenda a este Dios que no sabemos quién es, pero es el creador de los cielos y de la tierra, y el que tiene poder sobre todas las cosas. Queremos saber si existe ese Dios. Y cuando ellos se inclinaron, hicieron el altar, el Dios de los cielos se hizo conocido y sanó de la peste. Y entonces ellos dijeron: vamos a poner al Dios que nosotros no conocemos, pero sabemos que hay un Dios que es Dios sobre todos los dioses. Y ahí entra el apóstol Pablo y dice: señores, vengo a hablarle de este Dios que la gente y ustedes no conocen, que le adoran sin conocerle. Y luego él comienza a decir que en él vivimos y nos movemos y somos. Está haciendo una pregunta existencial. Miren, le está hablando a los filósofos. Le está diciendo: ¿quién soy? Porque es una pregunta filosofal antigua. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Vengo del mismo espíritu, del seno de Dios. Vengo de su espíritu. Dice en Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelve a la tierra como era. Es decir, que había un cuerpo humano, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué significa? Que su espíritu salió sobre el hombre para que tenga vida. Tanto es así, hermanos queridos, que es un misterio tan grande que en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar ninguna de ellas. La palabra embrión es el momento exacto en la concepción en que el espermatozoide y el óvulo se juntan. Automáticamente en ese momento hubo un soplo de Dios para que usted y yo podamos nacer. Dios sopló sobre usted, así como sopló vida sobre Adán y Eva. Y dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida, aire, oxígeno, existencia, el neuma, el ruach kodesh, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios sopla sobre nosotros, nosotros venimos de Dios. Y dice la palabra, y esto es importante y lo vuelvo a repetir porque es un texto que yo uso mucho, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces dice: y señoree. Lo que está diciendo es que es condicional. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicad, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Lo que está diciendo Dios es: sin mí, sin mi espíritu, sin mi existencia en ti, no vas a fructificar, no vas a señorear, no vas a multiplicarte, no vas a sojuzgar y tampoco vas a señorear, porque tú dependes de mi aliento de vida. Tú dependes, ¿sabe de qué? De mi presencia. Escuche bien, dice Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que volvamos a la esencia,
a la matriz original, del cual procede todas las cosas. Usted fue, escuche bien, esto es tremendo, porque Dios es la matriz principal. Por eso es que Dios dice: acércate a mí, porque si tú te alejas de mí, pierdes energía, pierdes poder, todo te sale mal porque te estás alejando. Si uno de nosotros se aleja y se coloca bajo el agua y se aleja del oxígeno que está sobre la tierra, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a ahogar. Entonces Dios dice: yo soy tu matriz, tu diseñador, tu creador, tu sustentador. Yo soy tu existencia. Yo fui el que te creé en medio de la alabanza. Yo soy el que te hice de bien, para que de alguna manera crease en ti una habitación. Y esto es tremendo, escuche bien. El hábitat del hombre es Dios mismo. El hombre tiene que estar en Dios. Esa es su habitación. Yo fui creado en la habitación de Dios. Yo fui creado en su dimensión, dentro de Él, y salí de Él. Así como cuando un niño sale del vientre de una mujer y sale de una matriz. Ahora, escuche bien, esto es una atmósfera natural. Escuche esto es tremendo. Muchos de nosotros pensamos que vivir en la presencia es algo sobrenatural. Sin embargo, Dios considera que vivir en su presencia debería ser natural. Vivir en la presencia de Dios es natural, no es sobrenatural, porque yo estoy volviendo a mi esencia, a mi diseño, a mi designio, a mi propósito. Estoy volviendo a la fuente inagotable de poder, de existencia, de vida, de magnificencia, de majestuosidad, de gloria, de honra, de inmortalidad. Porque cuando vivo en Él, pues dice, no, vivimos en Él, nos movemos en Él y somos en Él. Qué tremendo es. Espero no ser muy profunditis hoy. Ya inventé una nueva palabra. La palabra para matriz es kolpos en griego, que la palabra significa seno. No el seno de la mujer, dice seno, lugar, habitación, habitácula. Dice que por analogía se puede usar como una bahía, ensenada, regazo, matriz, profundidad. Porque se acuerda que el rey David en el Salmo 139 dice: fui entretejido en el seno, fui entretejido en lo profundo de Dios. O sea, usted vino diseñado directamente de Dios. Dios le planificó a usted. Usted no es un hijo abortivo. Usted no es una persona que nació en un hogar, gloria a Dios, si sus padres se casaron, tiene un matrimonio formal, pero usted vino a la tierra porque tiene una causalidad, un propósito y un diseño exclusivo, y que usted lo va a cumplir cuando vuelva al seno de Dios, a la presencia de Dios. La palabra es kolpos. Esa palabra en hebreo también se escribe het, que es seno, aunque hay varias palabras como nosotros usamos matriz, seno, habitáculo. También hay varias palabras, pero por ejemplo el het indica el pliegue en la vestimenta arriba de la cintura donde se escondían objetos. Por ejemplo, en un momento dado Dios le dice a Moisés, le dice: mete tu mano en tu seno, ¿se acuerda? Y yo pensaba que era aquí, y puede ser que sea aquí, ¿verdad? Yo pensaba que era algo cerca al corazón, pero sin embargo era como esa riñonera, pero al revés. Lo tenían por dentro, después de su cintura, para guardar objetos valiosos. Y entonces dice: mete tu seno en ese lugar. Y ahí fue cuando Dios se manifestó. Estoy dando algunos usos, porque cada palabra en el hebreo, en el griego, tiene un uso, una etimología, un significado, un concepto, una definición. Y no estoy usando todo, sino que aquella que me va indicando específicamente en el tema de la presencia. Entonces, cuando Dios habla y dice vuelve, cuando Dios habla en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, está hablando de su matriz.
En otras palabras, es como para un niño que está en el útero, en el claustro materno. Pecho o mama de la mujer también se usa para eso. Sentido figurado, en su regazo, bajo su protección, bajo su amparo. En el sentido de claustro materno encontramos el término en Génesis 25-22. No me voy a detener mucho en esto, pero habla de que antes de que usted nazca estaba dentro de una matriz, dentro de un lugar que estaba seguro y estaba siendo edificado y creado por Dios, para indicar también que algo está en tierra, en la profundidad, en lo más profundo. Eso se puede leer cuando en Rico y Lázaro dice: en esta costumbre se basa la parábola del rico y de Lázaro, el pobre, el cual al morir fue al seno de Abraham. ¿A dónde fue? Al seno de Abraham, en lo profundo del habitáculo donde vivía Abraham. Ahora, ¿dónde vive Abraham? La Biblia dice en otras traducciones: en el paraíso. Nosotros fuimos creados en la atmósfera del paraíso. Y ahí usted va a entender por qué yo necesito esa presencia. No es una cuestión de decir: bueno, pastor, yo vivo así mi vida cristiana, cumplo con mis deberes, doy mi diezmo, mi ofrenda, asisto a la iglesia, sirvo a Dios. Y Dios dice: no, yo necesito que vuelvas a mi presencia, porque para eso fuiste creado. Tú fuiste creado para vivir conmigo, para habitar conmigo y para que yo habite en ti. Entonces, ¿cómo yo? Una pregunta. Usted dice: pastor, ¿cuántas veces usted repitió que Dios te bendiga y te lleve a tu máximo esplendor, a tu máxima potencia, a tu máxima capacidad de logros, de éxitos? ¿Sabes dónde se responde eso? Porque en la Florida hay un zoológico donde ellos notaron y pagaron mucho dinero para traer unos cocodrilos de unos 4,5 metros, porque eran impresionantes, gigantescos. Y ellos dijeron: pues hagamos su hábitat y creemos un lago, traigamos plantas de lo que están ahí en el África, donde ellos crecen, y crecen hasta 4,5 metros. Pero lastimosamente la sorpresa dio que los hijos de esos cocodrilos crecían casi 1 metro, 1,5 metros menos. ¿Por qué? Porque le quitaron de su hábitat natural. Usted y yo fuimos creados para habitar en la presencia. Fuimos creados para estar en intimidad con Él. Fuimos creados para ser protegidos por Él y crecer. Así como el niño va creciendo protegido y va comenzando a completar que los deditos, los ojitos, la cabeza, el cerebro, las patitas, la piel, el cuerpo, hasta que llega a un ciclo. Entonces, de esa misma manera fuimos creados nosotros. En otras palabras, escuche bien: si mi diseño fue hecho en lo espiritual, entonces literalmente yo no soy un hombre que tiene espíritu. Realmente nosotros somos espíritus que tenemos cuerpos. No me malinterprete, pero yo creo que usted está entendiendo el mensaje. Nosotros fuimos creados en el espíritu. Por eso es que nosotros volvemos a Dios. Somos personas espirituales con un cuerpo humano. Y para poder llegar a nuestro máximo potencial, Dios dice: ¿sabes qué? Tú no necesitas de argumentos humanos que son buenos. Escuche bien, usted tiene que crear la atmósfera. Yo ayuno, yo oro, yo busco. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces eso, en vez de ayudarnos, nos enorgullece. No, yo ayuné, yo oré, yo busqué, yo hice, yo me arrodillo 3 horas al día, oro. Y sin darnos cuenta, nos perdemos después de hacer o tratar de crear una atmósfera, así como lo hicieron en la Florida, tratando de crear una atmósfera de un hábitat. Eso ayuda, pero la presencia de Dios es lo que marca la diferencia. Ahora, todos nosotros fuimos creados para llegar a nuestro máximo potencial en medio de la adoración. Por eso es que en este tiempo quiero que usted y yo nos acostumbremos
Porque hay una cosa que a usted le cuesta. Y sea sincero conmigo, por favor. Le pido toda la sinceridad. No, las cámaras están a este lado. Nadie va a ver cuando usted levanta su mano. Usted se dio cuenta que primero, para ayunar cuesta mucho. Para orar cuesta mucho. Y si por ahí oramos y ayunamos y leemos la palabra, cuesta mucho. ¿Es cierto o no es cierto? Porque si no fuera cierto, usted se hubiese comido toda la Biblia, usted viviría 24/7 adorando, bendiciendo. ¿Te das cuenta? Es otra nuestra realidad. Entonces muchos de nosotros no nos damos cuenta que fuimos creados en un ambiente de adoración. ¿Y sabe qué nos cuesta a nosotros? Doblar nuestras rodillas y postrarnos delante de Dios. Hay una voz que te dice aquí, podés orar, pero ahí acostado nomás. Lee la Biblia, pero ahí acostado nomás, ahí en la comodidad. Y de repente alguno entra a su hijo y pensó que ya se murió porque ahí con la Biblia abierta sobre su pecho, así ya está ahí. Está muerto, como muerto. ¿Por qué? Porque usted agarra y se queda. Y escuché justamente en estos días en Argentina un pastor dice que él tiene la costumbre de escuchar prédicas o música antes de dormir. Entonces él coloca su celular acá sobre su pecho y de repente su esposa le ve y ¡pum!, se cae el celular. Dice, dormí, le dice. No, dice, estoy escuchando una prédica. Levanta y después se cae otra vez. Porque cuesta, no es fácil. No me diga que es fácil, porque por lo menos seré carnal entonces, porque a mí me cuesta. Quiero hacerlo lo más cómodo posible. En estos días ya me estaba buscando unos almohadoncitos para colocar bajo mi rodilla. Encontré el almohadoncito y después dije, pero ahora me falta para el codo. Porque entonces, y probablemente después, para cuando esté postrado, buscaré también una almohadita acá sobre mi frente. Cuesta, pero se puede. Entonces Dios dice en su palabra, yo produzco el querer como el hacer. Sé que reitero este salmo, pero bajo ese concepto usted va a entender mejor el contenido de palabras claves que aparece en este Salmo 91. No voy a hacerlo completo. Me encanta este salmo y lo tengo de memoria. Pero quiero detenerme solamente en una palabra que dice, ¿cuál es el condicionamiento? Si usted mira todas las palabras proféticas, por ejemplo dice, ¿cuánto usted quiere largura de días y años de vida y de paz? Dice, honra a tu padre, a tu madre. También dice, ama la palabra. Entonces cuando yo miro los requisitos y lo hago, se cumple porque es una ley y un principio de Dios. En el primer versículo dice, ¿quieres todos estos beneficios? ¿Quieres? Escuche, la pregunta es, ¿quieres que yo sea tu castillo? ¿Quieres que sea el Dios quien tú confías? ¿Quieres que yo te libre del cazador? ¿Quieres que te libres de la peste destructoras? ¿Quieres que te cubras con mis plumas y estés seguro? ¿Quieres vivir en la oscuridad y no tener terror? ¿Quieres ser salvo de toda pestilencia y mortandad y de toda plaga y de todo virus? ¿Quieres que cuando el enemigo te ataque caiga a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha? Y Dios dice, solo tienes que hacer algo. Habita en mi presencia. Porque el que habita al abrigo del Altísimo tiene esos beneficios. Y otra vez vuelve a repetir. Dice, ¿quieres que tus ojos mires y veas la recompensa de aquellos que hacen mal? Pero también hay una recompensa para los justos, dice 91:9. Porque tú y yo, dice, has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Yo quiero decirte algo. Yo no te estoy predicando algo que tú no puedes hacer, porque tú fuiste diseñado para eso.
Fuiste designado para eso. Tu propósito es volver a esa presencia. Y cuando Él sea tu habitación y Él ponga habitación en ti, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hará que los ángeles se acerquen ante ti, te guarden todo tu camino, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dice, ni te preocuparás del león, ni de Satanás, el aspi pisarás, hollarás al cachorro, el león y al dragón. Y vuelve a repetir otra vez una sola condición en el Salmo 91. La misma es igual, dice, porque en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Tú me invocarás y yo te responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Y dice, y te voy a dar lo que tanto busca. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. La presencia lo es todo. Y la forma, ¿cómo entonces? Forma práctica. Porque predicamos y decimos, pastor, ¿cómo? Vuelva a la lectura de la palabra. Porque Dios nos hizo por la palabra y nosotros respondemos al código de esa palabra. ¿Cómo hacemos? Mientras usted está ahí hablando con Dios, leyendo la palabra, hable con Dios. Ponga una adoración, adore. De repente usted va a cerrar el libro, algo va a suceder. Miren, en un momento dado, voy a hacer mucha delicadeza. El pastor Fabián, al salir de la penitenciaría, y de repente él se encuentra con una buena indemnización, pero se encuentra sin trabajo y dice, ¿qué hago yo ahora? Tengo para unos cuantos porque lo tengo ahorrado. Y él se acercó a mí y me dijo, pastor, me está preocupando mi futuro. Y le dije, yo sé, pastor, él es una persona disciplinada, tiene un horario de leer la palabra, tiene un horario para orar, tiene días quizás para el ayuno, tiene días para presentar sus mensajes. Usted siempre sabe, disciplinadamente, siempre lo está haciendo. Tiene un horario de enviar los mensajes que son las 2:35 cuando usted está ahí a punto de dormir. ¿Quién será que se murió? Dice usted y suena. A esa hora él suele enviar sus mensajes. En algún momento seguramente se levanta de haber adorado toda la noche y ahí coloca el mensaje. Bueno, no dice, ¿verdad? Pero sabe que en un momento le dije, pastor, le dije, yo te voy a hablar en un idioma y espero que me entiendas. Tú lo que necesitas es una presencia ahora. La respuesta no la tengo yo, no la tiene la iglesia. Y le dije, quiero que dentro de tu rutina dejes de hablar mucho a Dios y escucha a Dios. Sé sensible a su voz. Porque lo que yo te tengo que decir no será tan importante con lo que Dios te va a decir. Y él empezó ese entrenamiento. Luego de unos 15 días, él le pregunté, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está yendo? Y le dije, ¿pasó algo cuando le buscaste a Dios? ¿Pasó algo? No es que no buscaba a Dios. Esa sensibilidad, ese de dejar, bueno, estoy leyendo porque hay que leer la Biblia, estoy orando porque hay que orar, estoy ayunando porque hay que ayunar, me voy a la iglesia porque me tengo que ir, sirvo porque tengo que servir. Llega un momento que uno está en esa situación y de repente él me dijo, y permítame, pastor, dice, de repente sentí una voz y me dijo, póstrate y adórame. Y él se postró y empezó a llorar y a sentir. Y eso, yo le dije algo. Te hago una pregunta, le dije, pastor. Pasó 15 días. Y le dije esto. De esa experiencia, de los 14 días, quizás tú nunca recuerdes, pero nunca olvidarás la voz de tu Señor cuando te dijo algo y tú lo hiciste. Queda marcado. Nosotros somos marcados por su palabra, marcados por su presencia. Y yo te digo en el nombre de Jesús,
como profeta de Dios, como siervo de Dios, como ministro de Dios, Dios te quiere hablar en forma personal. Elimina los ruidos externos, cierra los ojos, abre tu corazón y di como Samuel: habla, que tu siervo oye. Porque muchas veces Dios te habla y Samuel se fue corriendo. Tú me llamaste, Mario sale corriendo de la oficina y va y le dice: Ida, tú me llamaste. No, dice: hijo, ustedes me llamaron. Mario. Dice, y de repente a la tercera, como no estamos acostumbrados a decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Se está desatando esa unción ahora del lenguaje de Dios al espíritu humano. Aproveche, porque esa atmósfera no solo se soltó en esta iglesia Caris Ágape, se soltó en toda la nación, y la gente va a comenzar a decir: ¿sabes que Dios me dijo esto? Y la palabra dice así. Usted lo va a corroborar por la palabra. Usted va a hablar de parte de Dios. Porque la gente, cierro con esto, la gente, escuche bien, no quiere escuchar de Dios. La gente ya no quiere escuchar de Dios. Usted le dice: Dios es así, Dios es todopoderoso, Dios es grandioso. La gente no quiere escuchar. La Biblia dice así. Estoy hablando con todo respeto y espero que lo entiendan. La gente quiere escuchar: Dios te dice a ti ahora así. Eso quiere escuchar la gente. Y usted va a tener la palabra fresca. Ponga la mano sobre su corazón y diga conmigo: habla, que tu siervo oye. Quiero tu presencia. Quiero tu amor. Señor, no quiero ser una visita, ser templista, iglesista. Quiero vivir en tu presencia. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo.